Hoy vamos a tener el gusto de presentar al profesor de química, Johnny Alexander. El tema de Tertuliano Bando es Ciencias de la Complejidad. Él nos explicará sobre de qué trata y nos dará una charla sobre este tema y esperamos su interés y atención al profesor Johnny. Para darle una introducción al perfil del profesor Johnny, él es licenciado en Química en la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Grupo Semillero de Investigación Alternancias desde el año 2016 y ha desarrollado estrategias para la intervención y procesos de investigación didáctica de la química y del enfoque de la CTSA. Ya pues le damos paso a la palabra al profesor Johnny. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Pues en efecto, soy licenciado en química. Voy a compartir acá pantalla. Por favor, me informan cuando se esté viendo. Listo. Ya. Y permítanme acá algunos ajustes. Correcto. Vale. Entonces, pues, primero agradezco la invitación en este espacio. Me parece el nombre muy interesante, Tertuliando Ando. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este día. Bueno, hoy les quiero hablar un poco sobre las ciencias de la complejidad, un camino por recorrer. Esto es un nuevo paradigma con el cual se están moviendo diferentes aspectos de la ciencia y cómo podemos entender fenómenos que con la idea tradicional de ciencia, una idea reduccionista, más esquemática, siguiendo un protocolo de investigación más rígido, no logramos responder. Preguntas como qué es la vida, preguntas como qué es la conciencia, preguntas como la inteligencia artificial, no las podemos responder utilizando esa ciencia tradicional. Entonces de ahí es un poco de donde surge las ciencias de la complejidad. Entonces pues vamos a hablar, es una introducción muy breve de lo que vamos a ver ahora. Esto tiene mucho contenido de fondo y de forma, pero pues la intención es hacer una aproximación bien interesante el día de hoy. Vamos a ver un poco del contexto en el cual se mueven las ciencias de la complejidad, algunas aplicaciones y unos desarrollos que tenemos. Y quisiera empezar con las buenas cosas de la vida, con una pregunta, y es, ¿qué tienen en común un aula de clase, la economía, el tráfico, una bandada de aves y un cardumen? La idea es tener esta pregunta que es dinamizadora, presente, y a lo largo de la exposición vamos a ir encontrando algunas similitudes. Pues bien, hablando un poco del contexto en el cual surgen las ciencias de la complejidad, nos basamos de las dinámicas actuales. Estas dinámicas actuales están dadas por tiempos de hiperconectividad. Las relaciones humanas con la tecnología, el Internet, las TIC, las tecnologías convergentes, como puede ser el Internet de las cosas, nos ha llevado a pensarnos en otras ideas de comunicación, y la comunicación siempre ha sido un desarrollo o un desafío para las sociedades humanas, que ha representado desde luego nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. Entonces, de ahí podemos ver claramente algunos cambios sociales, económicos, culturales y de consumo, también un poco marcados con la pandemia que estamos viviendo, que lo que hizo fue dinamizar o acelerar estos aspectos de comunicación. Entonces ya las relaciones físicas no son necesarias para poder comunicar con una persona, sino que puedo estar conectado con una persona en otro lugar del mundo, llámese Asia, llámese Europa, llámese Norteamérica, y poder compartir precisamente esos intercambios culturales que antes eran más complicados o más difíciles, porque necesitamos un espacio físico para poder interactuar. Entonces esto genera nuevos paradigmas de acción, ¿sí? Culturales, económicos, políticos. También lo hemos visto en algunas explosiones sociales que nos hemos dado cuenta en las noticias, que gracias a las redes sociales nos podemos enterar de situaciones que están viviendo otras personas en determinadas partes del mundo. Y digamos, estas ideas de comunicación nos llevan a pensar en redes de colaboración, y en particular para cada entorno específico se crean algunas comunidades de aprendizaje. Vemos comunidades de aprendizaje en línea, vemos que el aula ya no es necesario que esté en un lugar físico, sino que, digamos, como lo estamos en este momento, podemos compartir conocimiento
con una gran cantidad de personas, ¿sí? Y la colaboración entonces ya no es entre 2, 3, 4, sino puede ser entre 10, 100, 1000, 2000, 50.000 personas, como lo vemos en algunos eventos o en estos espacios de juegos virtuales, donde la comunidad es muy amplia, también lo que tiene que ver con programación, con tecnología, también vemos comunidades muy grandes de comunicación de conocimiento. Y eso en ciencias es interesante porque la posibilidad de yo compartir con un investigador que esté trabajando bajo los mismos objetivos y metodologías y poder compartir con él diferentes espacios y escenarios, ha llevado a pensarnos un poco sobre esa forma de hacer ciencia y esa forma de compartir ese conocimiento. Entonces acá podemos ver un paralelo entre el pasado de la ciencia, cómo se construyó, el presente y un poco el futuro, que es lo que viene a proponer las ciencias de la complejidad. Entonces, en el pasado estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de inicios del siglo XVIII, finales del siglo XIX. La ciencia se basaba en objeto. Entonces, teníamos un objeto por estudiar. La biología estudia los sistemas vivos, la química estudia la materia y sus transformaciones, la física estudia los comportamientos de los objetos y sus movimientos. La sociología se encargaba de los comportamientos humanos y así. Cada una de las ciencias tenía un objeto de estudio. Actualmente ya no hablamos de ciencias, sino hablamos de interdisciplinaridad. Y esas interdisciplinaridades están descritas por áreas, disciplinas, campos. Entonces hablamos de las ciencias naturales, hablamos de las ciencias sociales, hablamos de las ciencias humanas, ¿sí? Y digamos, esto ha sido interesante, nos ha llevado a conocimientos o a descubrimientos bien particulares. Lo hemos visto con los premios Nobel que se han entregado, particularmente en química. Algo interesante que surgió allí fue la idea de moléculas robots. Entonces podríamos, a partir de unas inyecciones de reacciones químicas, podríamos controlar el funcionamiento de la molécula y allí podríamos identificar ciertas mutaciones que nos va a permitir un cáncer, por ejemplo. Sí, esto fue un trabajo interdisciplinar entre químicos, biólogos y, por supuesto, toda la parte de TIC, de tecnología. Y el futuro nos depara, ya no hablamos de ciencia, sino hablamos de complejidad. Y esa complejidad pues se basa en problemas. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el fondo del mar? ¿Cuáles son esos comportamientos sociales? ¿Qué es la conciencia, como les había hablado en un comienzo? Entonces pasamos de objetos, pasamos de áreas, ahorita hablar de problemas que los podemos reducir en preguntas. ¿Y por qué esto es posible o por qué no había sido visto desde antes? La idea de complejidad, la idea de hablar sobre problemas no es nuevo, eso digamos, hace parte de la naturaleza humana. Pero nuestra capacidad de cómputo era muy limitada y ahora tenemos algunas tecnologías y sobre todo lenguajes de programación que están corriendo grandes datos y me permiten una abstracción mucho más sencilla. En ciencias, lo difícil no es plantear el problema, ¿sí? Ni tampoco dar la solución, porque con las hipótesis lo podemos manejar, sino dar argumentos para esas hipótesis. Entonces ahí es donde el método científico pretendía precisamente ser muy riguroso en cada una de esas etapas, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con la elaboración de los diferentes experimentos. Pero podríamos tener muchos experimentos, podríamos tener mucha información, pero no tendríamos esa capacidad de cómputo para realmente llegar a resultados bien interesantes o que pudieran soportar esas ideas que teníamos, ¿sí? Por ejemplo, creemos que la conciencia es parte de una sinapsis en el cerebro con las neuronas y son esas relaciones que nos permiten crear sentimientos. Si bien tenemos, digamos, algunos aparatos de resonancia magnética que me permiten identificar esas relaciones entre cada una de las neuronas, ¿sí? Aún la capacidad de cómputo no me permite primero reproducir ese experimento, es decir, crear un cerebro artificial,
Y segundo, caracterizar cada una de esas interrelaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 neuronas, ¿sí? Y si una no está funcionando, ¿qué pasa con el sistema? ¿O qué pasa con la persona? ¿Tiene vida? ¿Tiene conciencia? La conciencia es limitada. Entonces, hacia allá es donde le quiere apuntar la complejidad, y todo esto es posible, por supuesto, gracias a la capacidad de cómputo que tenemos en estos momentos. Ya no estamos hablando solamente de computadores físicos, computadores análogos, sino también se están creando computadores cuánticos mucho más potentes. Entonces, pues aquí tengo algunos campos bien interesantes. Uno es el trabajo en red, otro es el Big Data, la cibernética y la teoría de fractales, que es lo que en ciencias llamamos economía del conocimiento, y es precisamente esa capacidad de comunicación permanente con otros grupos de estudio. Desde luego, esto me representa unas lógicas no clásicas, unas lógicas diferentes. No solamente una persona tiene el conocimiento, no solamente el conocimiento está en un libro, sino el conocimiento está en red. Pues, entonces, finalmente, ¿qué son las ciencias de la complejidad? Las ciencias de la complejidad abordan lo que se llaman sistemas complejos. Y esos sistemas complejos básicamente son, lo vamos a ver más adelante un poco más esquematizado, pero son sistemas que tienen muchos elementos, esos elementos interaccionan entre ellos. Y es precisamente esa interacción la que genera estructuras emergentes, y de allí surge la complejidad, ¿sí? Entonces, tenemos una neurona, tenemos 2 neuronas, tenemos 3, tenemos 1 millón, y esas relaciones entre ese millón de neuronas crean la conciencia, crean la vida, crean un cuerpo humano. Entonces aquí no vamos a adelantarnos un poco. Vale, entonces acá queremos precisar, porque siempre que hablamos de complejidad, surge la pregunta, bueno, primero, ¿qué es complejidad? Y segundo, ¿qué es complicado? Si es igual que complicado. ¿Y cuál es la diferencia con un sistema simple? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema simple, un sistema complicado y un sistema complejo? Que, digamos, en el argot popular, en el lenguaje cotidiano, los solemos confundir. Entonces, un sistema simple podríamos representarlo en un avión. Un avión tiene muchas partes y muchos componentes para crear ese avión y para que pueda ser funcional. Pero si alguna de esas partes no existiera o se perdiera o no, digamos, no estuviera en el momento en el sistema, el avión podría seguir funcionando. Claro, hay partes importantes como el motor, como las alas, como las turbinas, pero hay, digamos una silla, algún aspecto bien puntual que podríamos quitar. Entonces, estas componentes, si bien hacen un todo, no están relacionados entre sí. Entonces son individualizados. A eso es lo que llamamos un sistema simple. Un sistema caótico o complicado, pues lo podríamos pensar en un péndulo, ¿sí? Entonces es un péndulo de 3 puntos, ¿vale? Entonces él va haciendo algunas figuras acá que podemos diferenciar, pero es un sistema caótico o complicado en cuanto no puedo saber cuál será su posición futura, ¿sí? Si bien acá puedo ver la trayectoria que tuvo el péndulo, no puedo saber cuál va a ser su posición futura porque es muy susceptible a condiciones iniciales. Es decir, cualquier pequeño movimiento o acción o evento que le llegue al péndulo va a modificar su trayectoria, por lo tanto va a modificar su historia. Eso es un sistema caótico, es un sistema complicado. Un sistema complejo, además de tener muchas partes interrelacionadas, además de ser no lineal, es decir, lo que les explicaba en este momento, no podemos predecir cuál es su futuro, cómo se puede desempeñar, además se autoorganiza, es decir, genera propiedades emergentes. Cada vez que al sistema complejo yo le aplico un evento nuevo, un evento emergente, él va a responder de una manera que no podemos predecir, y por lo tanto es bien complicado de pensar. Bueno, ahora voy a compartirles acá un esquema mucho más práctico, ¿sí? ¿Me indican si lo están viendo? Quizás tengo que dejar de compartir nuevamente. Permítanme un momento acá, ahora sí.
Ahora sí tenemos que estar cargando. Listo. Entonces, los sistemas complejos surgen a partir de elementos que se interrelacionan. Entonces acá vemos cuatro elementos principalmente. Y son esas comunicaciones, ese intercambio de comunicación. Las relaciones no son solamente de esfuerzos o lineales, sino que se tiene que compartir información para hablar de un sistema complejo. ¿Vale? Por acá tenemos uno más notorio. Empezamos con 4 puntos y a medida que va avanzando ese canales de comunicación, de información y el sistema va evolucionando. Entonces, empezamos con 2 elementos, ahora ya empezamos a compartir información con un tercer elemento y ahí me va a generar estructuras mucho más complejas. A eso es a lo que nos referimos con complejidad. ¿Sí? ¿Qué sería un sistema simple? Solamente podríamos dibujar acá un cuadrado, un rectángulo, sin intercambio de información. ¿Qué sería un sistema complicado? El intercambio de información sería mínima y no se producen propiedades emergentes, como lo podemos ver en la imagen, que cada una de esas informaciones va cambiando. ¿Sí? Entonces, hablamos de sistemas dinámicos, hablamos de sistemas vivos. Y sacas un sistema mucho más ágil porque el cambio de información es mucho más rápida, ¿vale? Entonces, pues ahora vamos a continuar con la presentación. Y ahí estamos, listo. Entonces, para tener esa primera precisión. Ahora, ¿cuál es esa diferencia fundamental entre la ciencia normal, llámese química, física, biología, sociología, y las ciencias de la complejidad? Esas ciencias, ¿sí?, que podemos llamar normales, de hecho técnicamente se le dicen ciencias normales, están en sistemas alejados del equilibrio. Siempre el orden es un factor ahí fundamental. Entonces, por eso en matemáticas precisamente hablamos de las distribuciones normales, la campana de Gauss, ¿sí?, siempre siguiendo una linealidad, la campana de Bell, descripciones, vectores, estadísticas. Y cuando hablamos de sistemas de ciencias de la complejidad, estamos hablando de ciencias revolucionarias, precisamente porque hablamos de problemas, ¿sí? Entonces, partimos de sistemas complejos, sistemas vivos, como ya lo mencionamos. Esta palabra vida, piénsenla en ese intercambio de información, ¿sí? Si un sistema no intercambia información, entonces no tiene vida. ¿Quiere decir que está muerto? Eso es una discusión para otro espacio. Hablamos de caos, hablamos de desorden, por supuesto. La vida no puede surgir en un sistema ordenado. Eso en química ya lo hemos argumentado de muchas formas. Y las ciencias de la complejidad, pues, tienen algunas distinciones. Hablamos de termodinámica del no equilibrio, teoría del caos, aquí está todo lo del efecto mariposa, teoría de catástrofes. Un poco la idea es que lo que va a pasar tiene que pasar. Allí un poco el pensamiento de la ley de Murphy, geometría fractal, vida artificial, ciencia, lógicas no clásicas y demás, otros aspectos que... La idea de esta primera charla es crear una introducción a todos estos fenómenos. Listo. ¿Cuáles son esas aplicaciones o por qué hablar de ciencias de la complejidad y no quedarnos en química, en física y en biología o en un trabajo interdisciplinario entre ellos? Las limitaciones que tenemos en cuanto al conocimiento, porque no todas las personas pueden tener el mismo conocimiento o aprender sobre una cosa o saber sobre una cosa, sino que necesitamos compartir, crear comunidad para generar o para pensar cosas que no entendemos. Y una de ellas es las investigaciones interespaciales. Estas investigaciones, de hecho, este año ya se han producido algunos vuelos a la estratosfera de la Tierra de algunas empresas privadas, y eso pues está abriendo todo un campo de acción ahí bien interesante. Porque explorar nuevos mundos o lo que pasa en el espacio, primero para lograr entender por qué estamos nosotros, por qué tenemos vida, por qué hay una Tierra, por qué se produce oxígeno, por cuáles son esas reacciones fundamentales, metano, nosotros cuando respiramos expulsamos metano.
Entonces, ¿cómo todos esos aspectos generan la vida? Eso por una parte. Dos, cuestiones económicas, por supuesto, minería, todo el trabajo de materiales. Cada vez, digamos, hay esas empresas chinas que todos los años sacan un nuevo celular, un nuevo modelo. Eso implica materiales, eso implica minerales para el procesador. La capacidad de cómputo que les mencionaba en un momento, eso no puede ser posible sin semiconductores, es decir, materiales que me permitan el flujo de información, también como lo vemos en la gráfica, mucho más eficiente, mucho más rápido. Todo eso tiene que ver con elementos de tierras raras, con algunos aspectos allí, que en la Tierra son limitados. Entonces, estas exploraciones interespaciales nos van a permitir llegar a nuevos materiales. Aspecto como la conciencia. La naturaleza humana siempre nos lleva pensando sobre nosotros, ¿sí? Y ahora con la inteligencia artificial, porque en algún momento se pensaba de que la tecnología o una creación humana no podría llegar a tener la sabiduría que se necesita o llegar a tener inteligencia. Entonces hay diferentes aspectos. Uno es la inteligencia humana es igual a la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay un solo tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia al fin y al cabo? ¿Sí? Y esto nos ha llevado a pensar sobre qué es la conciencia, entonces. Sentimos, la conciencia es simplemente una representación de nuestros 5 sentidos, o hay algo mucho más allá, ¿sí? Entonces los estudios que están hechos es, como les mencionaba, las neuronas, sus interrelaciones, su información, y sistemas complejos y el arte, ¿sí? Entonces acá también voy a compartir y acá, ¿sí? Entonces a partir de estos fenómenos que producimos, estas propiedades emergentes, han habido ya incursiones en el arte que nos ayudan a pensarnos o a reflexionar sobre este papel de la complejidad y la importancia que es tener elementos que interrelacionan entre sí. Entonces acá vamos a ver una representación de un sistema. Esto es la Bolsa de Valores de Nueva York en un día normal. Todo lo que tiene que ver con las inversiones que se hacen, esos trámites de dinero y demás. Entonces, pues este artista, de hecho, es una comunidad. Toma sus datos, hace un modelo de computación, utilizan técnicas de machine learning y de aprendizaje profundo, y hacen allí algo muy bonito, precisamente representando ese sistema complejo que se produce en tan solo un día o en una jornada de la Bolsa de Valores. Por acá tenemos otros bien interesantes. Este tiene que ver con tránsito. En Londres, con el metro de la ciudad de Londres, y es las diferentes líneas que se tienen en el metro y cómo las personas a lo largo del tiempo van incursionando, van tomando ciertas rutas. Lo mismo también pues, en Transmilenio sería, tenemos la hora valle, tenemos la hora pico, y pues allí se hacen cosas bien interesantes sobre la representación de esos sistemas complejos y el arte. Acá se tiene que ver con toda la trayectoria del fútbol. Este es particularmente del fútbol y es de la Premier League. Entonces, partiendo de los puntajes de los juegos, entonces sabemos que el ganador tiene 3 puntos, el empate tiene 1 punto y el perdedor tiene 0 puntos. A medida de la temporada se van creando así ciertas dinámicas no lineales que nos permiten hacer ciertas predicciones en quién va a ser el ganador, quién va a ser el goleador y demás. Entonces, pues esta es una temporada completa de la Premier League y podemos ver cómo el sistema es dinámico y va cambiando en cada una de las jornadas. Esto también es básicamente un diagrama, un plano cartesiano, el eje Y y el eje X, y pues a partir de allí se van haciendo sus modelos. ¿Vale? Y pues voy acá volver a la presentación. Eso solamente es un abrebocas. Bien.
Entonces, al fin y al cabo, ¿qué tienen en común 5 sistemas que son aparentemente tan diferentes? ¿En qué se puede relacionar un grupo de aves con unos grupos de estudiantes que están en un aula de clases? La economía, el transporte público, el cardumen de aves. El cardumen de aves. Y pues la respuesta como la podríamos anticipar es que estos 5 fenómenos son sistemas complejos. ¿Por qué son sistemas complejos? Primero, tienen diferentes elementos. Esos elementos tienen cada uno de ellos tiene un sistema particular. Entonces, si lo vemos en el aula de clase, pues cada persona, cada estudiante, el profesor, es un mundo particular, ¿sí? Pero están en un mismo lugar, es decir, se relacionan entre ellos. Básicamente intercambian información. Ese intercambio de información produce propiedades emergentes, que es el conjunto en general, ¿vale? Que sería el aula de clases en este sentido. Y eso crea un sistema dinámico, un sistema abierto, un sistema vivo, un sistema complejo. Ya para finalizar, vamos a dar una revisión acá muy interesante. Y es, en este lado, podemos ver las reacciones que hemos categorizado en las rutas metabólicas del cuerpo humano. Entonces, allí podemos describir algunos comportamientos de ciertos fármacos, podemos saber el ciclo de Krebs, podemos saber cómo a partir de los carbohidratos producimos energía, ATP, cómo a partir de las grasas también producimos ATP, podemos entender algunas patologías del cuerpo humano y demás. Pero, ¿qué tan acercado puede ser este mapa que tenemos? Si partimos del hecho de que tenemos entre 70 y 100 mil billones de células. Estos 100 mil billones de células forman un total de 40 billones de microbiomas, básicamente ecosistemas. ¿Sí? Y en cada célula hay 1 millón de reacciones químicas por segundo. Entonces, ¿qué tan acertados estamos en esquematizar? Si bien esto parece una relación infinita, con muchas salidas, muchos procesos, muchas reacciones, muchos eventos emergentes, ¿qué tan cerca podemos estar realmente de entender este fenómeno? Solamente estamos hablando del metabolismo humano. Entonces allí es donde las ciencias de la complejidad tienen gran interés, porque partimos de sistemas abiertos, partimos del intercambio de materia, energía, información, por supuesto las interacciones físicas, químicas y biológicas, que a su vez me representan aspectos culturales, familiares, el medio ambiente, y de allí un largo, etcétera, etcétera, que podemos ver en las sociedades humanas. Y pues esto es lo que les quería presentar. Sé que es difícil de entender y asimilar, así lo hemos visto, por eso estos espacios de divulgación de este tipo de conocimientos son tan necesarios. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Pues gracias al profesor por la explicación. No sé si alguno quiera participar, dar algún aporte, alguna pregunta. Suele pasar. Sí, sí. No, pues, o sea, Nada más un poquito. es bastante interesante el tema. Muchas gracias por el tiempo que nos brindó. Realmente dando conclusiones, pues las ciencias de la complejidad, como lo dijo el profesor al inicio, explican preguntas que con las ciencias normales no se les puede dar una respuesta. Entonces, pues me parece un tema muy interesante. Muchas gracias al profesor. No sé si la profesora quiere hacer algún aporte. Bueno, les estaba escribiendo que espacio de preguntas, pero creo que ya me contestan si suele pasar en estos espacios, profe Johnny. Pues primero que todo, profe,
darle pues la bienvenida. Mi nombre es María Elena Ochoa, licenciada en Física Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, y en este momento estamos en el espacio del Colegio Guillermo León Valencia, y pues hay 3 especialidades: matemáticas, música e inglés, y pues en este momento estamos con la especialidad de matemáticas. Este es un proyecto que ya lleva desde el año 2015, imagínate, con las matemáticas, también tiene su sigla, y pues hemos ido evolucionando en cuentos matemáticos y pues en proyectos de física matemática, y en este momento estamos con las TICs aprovechando el espacio de, digamos, de pandemia, para cómo los chicos pueden interactuar con personas especializadas en ciencias exactas que aplican la matemática, y para que ellos observen que la matemática y la aplicación de esta pues va más allá de simplemente una raíz cuadrada o una integral, ¿sí? Como es la aplicación de este código matemático, ¿sí? En nuestro entorno, que pues lo alcanzamos a percibir muchas veces, espero, en la universidad, pero en espacios de secundaria, en el ciclo 5, que es la media, muy poco se presencia, ¿listo? Es más obligatorio como ese prerequisito de la prueba saber, que en sí no saber en sí, ese conocimiento y la aplicación, como lo venía diciendo, de la matemática. Las estructuras que se observan, las secuencias, ¿sí? Que hablaba acá el profe Johnny, yo le quisiera hacer la pregunta: estas secuencias, para que los chicos pues vayan entrando en esta temática, ¿hay algún simulador, un programa? La última diapositiva que presentabas, que era un mapa conceptual para mí complejo, ¿hay algún sistema, digamos, de cómputo en el cual unifique, digamos, este tipo de estructuras, o todavía estamos en procesos? No, hay muchas aproximaciones, particularmente pues en matemática les quería presentar este. El que vimos es la ruta metodológica del metabolismo humano, y esa es una construcción ya que es ya tiempo y es más científico. En complejidad se están desarrollando algunos juegos, como el juego de la vida, por ejemplo, que a partir de 3 decisiones que usted toma a lo largo del juego va a generar condiciones emergentes. Eso es allí muy interesante para revisarlo. Y otro particular en matemáticas, a partir de ecuaciones lineales, ¿sí? Sí las podemos iterar. También hay, digamos, determinados programas para ello. En este momento no recuerdo los nombres, pero les puedo mandar la información después. Entonces, tomamos una ecuación lineal, la iteramos muchas veces, es decir, la repetimos a partir de un rango de posibilidades, le damos a la ecuación que itere 100 veces, y el producto es una figura como estas, que serían figuras fractales. ¿Qué son figuras fractales? Que se van repitiendo precisamente a lo largo de que uno se va aproximando a ella. Entonces allí, esto también, Mandelbrot es el científico que está desarrollando se pueden llegar a estructuras como estas, y lo interesante es que con una ecuación matemática iterada podemos reproducir sistemas naturales como puede ser los árboles. Los árboles también son estructuras fractales, ¿sí? Porque se van repitiendo, tenemos las ramas, tenemos acá más ramitas que se van desgregando, y es un sistema que se repite, ¿sí? Que se puede iterar. Entonces es muy, en el laboratorio que tenemos de ciencias de la complejidad y educación, a partir de una ecuación, es interesante cómo los chicos llegan a posibilidades y asemejan con condiciones naturales que podemos ver en la naturaleza. Y pues sería eso. Y Sí, profe, hay modelos. como último aporte, tú les podrías explicar en tu perfil, ¿sí? Pero que tú no que la profesora siempre, sino tú que aprovechando el espacio, tú nos puedes explicar el grupo de investigación, que es un grupo de investigación en algo muy concreto y que es Alternaciencias. Bueno, un grupo de investigación es un colectivo de personas, académicos, se lo podemos llamar así, o especializados en el tema,
que se preocupan bajo preguntas o problemáticas generales. Y todos tienen ese mismo interés. Entonces, por lo menos en Alternaciencias, nuestro interés es buscar alternativas para la enseñanza de las ciencias. Entonces, todos los profesores, porque es un grupo netamente de docentes, de licenciados, nos preguntamos sobre nuevas posibilidades para enseñar ciencias. Entonces, tenemos profesores de biología, de física, de química, ahora profesores de ciencias naturales, por supuesto. Y es un colectivo, es un grupo de estudio y nos pensamos en cómo hacer, qué procesos investigativos, cómo participar en convocatorias para dinamizar estos espacios. Ahora estamos entrando en lo que tiene que ver con la revolución, con la cuarta revolución, con aprovechar estas nuevas tecnologías, en aprovechar el móvil, el celular, y entonces cómo llevar la química que necesita un laboratorio de por sí. La química es muy visual, muy experimental. ¿Cómo llevar un celular, cómo llevarlo al mundo digital? Y son preguntas que se hacen y se intentan resolver allí desde diferentes líneas. Bueno, se utilizan líneas de investigación porque lo que hay que hacer es mucho. Entonces uno lo divide en líneas de investigación, lo divide en pequeños grupos, como para hacer una metodología de trabajo mucho más eficiente. Gracias, profe. Pues también el motivo es que vengan los expositores y pues los chicos, digamos, se agreguen más a estos grupos de investigación. Ellos 10º, 11 muy pronto están y pues también la pedagógica les abrirá ese espacio y las diferentes universidades en lo posible públicas, pues para que vean cómo se evoluciona en una universidad pública y la calidad de profesionales que salen de las universidades públicas. Sí, también para los estudiantes se tiene la estrategia de semilleros de investigación. Y en los semilleros de investigación lo que se hace es precisamente empezar en estos procesos de investigación, entender un poco esa metodología, cómo formular una pregunta. Si entonces partimos de las necesidades de ellos, siempre nosotros les preguntamos, ¿a usted qué le preocupa? Entonces, por lo menos en el semillero de Alternaciencias estamos haciendo un trabajo con las basuras. Hay una problemática muy particular, digamos, en algunos barrios, que las personas sacan la basura a la esquina, llegan los recicladores, abren las bolsas y queda, digamos, todos los residuos sólidos expuestos, y eso pues es un problema de salud pública. Si no es ahora, lo va a ser en un futuro. Entonces, un grupo de estudiantes, profe, esta es nuestra problemática, esta es nuestra necesidad, ¿qué podemos hacer para eso? Entonces, a partir de ahí empezamos a crear ideas, estrategias, pensar. Entonces, estamos haciendo alfabetización con los estudiantes, hablando con los recicladores y demás. Porque, como les mencionaba, compartir conocimiento es la gran riqueza que podemos hacer los seres humanos. Gracias, profe. Muy, muy amable. Y en el chat, perdón, sí, señor. En el chat les dejé algunas bibliografías, algunos videoclips de YouTube, unos que hemos hecho nosotros con el grupo de investigación, esta parte, Estructura Atómica, otros que encuentran en línea para que puedan profundizar más en ciencias de la complejidad y pues nos ayuden en esto. Esto está empezando y no sabemos para dónde va. Bueno, profe, pues quedas igual cordialmente invitado. Catalina, o sea, a estos espacios a seguir, te abrimos las puertas del Colegio Guillermo León Valencia y obviamente de la especialización de matemáticas. Catalina y Miguel, ¿tienen algo más que decir? Pues preguntarle al encargado del Facebook Live si hay alguna pregunta o si aquí en la llamada alguien quiere hacer una pregunta además. O si por favor Oscar Palomo puede leer si hay alguna inquietud en el chat. En Facebook Live no hay preguntas. Ok. Entonces, damos la conclusión, por favor, los maestros de ceremonia. Pues para concluir, pues darle las gracias al profesor por el tiempo. Como ya dije, es bastante interesante el tema de las ciencias de la complejidad y también bastante interesante saber que las preguntas más complejas no se responden solo con un tipo de ciencia
o con ejercicios matemáticos nada más, sino que hay más ciencias y más, por así decirlo, universos. Y yo tengo otra cosa y es que a mí me gustó, pues que esta ciencia, creo que estudia el comportamiento, o eso fue lo que entendí, que estudia el comportamiento de los átomos y neuronas y me pareció muy interesante eso. Y sobre todo el ejemplo. Sí, yo tenía una apreciación final, y es a partir de lo que decía el estudiante, y es que las preguntas más simples son las más complicadas de responder. ¿Qué es la vida? Es una pregunta fácil de decir, fácil de pensar en ella. ¿Qué es la conciencia? Es algo muy simple. Pero las cosas simples son complejas. O sea, no es fácil responder a esas preguntas como ¿qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? Y preguntas mucho más estructuradas que aparentemente son mucho más complejas, ¿sí? Como ¿qué voy a hacer de almuerzo mañana? ¿O qué voy a hacer de comida? ¿O qué voy a hacer hoy? Es una pregunta que aparentemente es compleja, pero la solución es muy simple, ¿sí? Eso es un aspecto interesante porque no es, o sea, digamos, no es relacional o no es lógico, ¿no? Siempre sí, o sea, si la pregunta es, profe, pues si la pregunta es simple, pues la respuesta tiene que ser simple. Y allí es donde entramos a pensar nuevas dinámicas de desarrollo. ¿Ya? Era eso. Y profe, ¿nos quisieras dar como una frase de reflexión o algo así? O sea, acerca de este tema. Yo creo que, digamos, me quedo con, y siempre lo he pensado, es que antes, digamos, nuestros papás o los papás de nuestros papás, nuestros abuelos les decían que solamente con terminar bachillerato, con terminar esos estudios, podrían conseguir un trabajo y a partir de allí no aprender nada más, ¿sí? Aprendes un oficio, lo haces durante toda la vida. Ahora estas nuevas dinámicas que nos presenta Internet, hablemos solamente de Internet, ya no hablemos de cuarta revolución industrial, que eso es otra cosa, hablemos de Internet solamente, las posibilidades que tenemos. El conocimiento está avanzando mucho y ustedes lo pueden dar cuenta o se pueden dar cuenta en las redes sociales. Cada vez hay una red social diferente. Sí, empezamos con Facebook, luego llegó Twitter, luego llegó Instagram, TikTok hace muy poco y luego hay otra que se parece a TikTok. Y esas son dinámicas que nos obligan a aprender, siempre aprender y nunca parar de aprender. Bueno, yo creo que la reflexión sería esa. Nunca llegamos a comprender realmente un tema, un concepto, una información, porque es muy cambiante. ¿Sí? Ahora estamos dando saltos cuánticos en la cantidad de información que tenemos. Y eso, si piensan de esa forma, nunca dejar de aprender y siempre seguir investigando, indagando y pensando en estas nuevas dinámicas del mundo y que nos presentan esas posibilidades. Ahora hay muchas posibilidades para desarrollar. Los emprendimientos son cada vez más prósperos, por decirlo de alguna forma. Los vemos cada vez que son más recurrentes, precisamente porque esas personas están identificando nichos de mercado y aprovechando las posibilidades que les da Internet. Y eso se hace aprendiendo, estudiando, leyendo todos los días. Ok, Vale, profe. profe. Muchas gracias. Mm, Vale. No lo sé. ¿Qué me ayuda a responder esa pregunta? Lo espero en el grupo de investigación. A ver, no hay respuestas en ser de la complejidad. No hay respuestas. Hay muchas más preguntas, sí. Pero en principio sí. Y también depende mucho del paradigma en el cual nos posicionemos. Desde la química yo le puedo decir que la vida es simplemente un resultado de dos sustancias que reaccionan entre sí. Esas dos sustancias reaccionan y ese nuevo producto vuelve a reaccionar y allí se van generando estructuras más complejas. Y sería una respuesta simple a la pregunta.
Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos 12 productos reaccionan de otra forma? ¿O qué pasa si no reaccionan? ¿Sí? Entonces no generarían vida. Entonces, en complejidad generamos es más preguntas y no llegamos a respuestas, porque por las respuestas no tienen mucha cosa interesante que mirar allí. Pues, profe, yo sinceramente le deseo agradecer. Sé que su agenda es muy congestionada y pues creo que cumplimos con el tiempo. Vuelvo y reitero, esta casa de Tertuleando Ando con las Matemáticas abierta en lo que le podemos colaborar con el grupo ya de investigación o con su quehacer académico. Y pues bienvenido, profe. Que tenga una excelente tarde. Y cualquier inquietud, duda, pues acá siempre estarán las puertas de esta casa abiertas para usted y pues para todos los integrantes de Alternaciencias también quedan cordialmente invitados. Vale, muchas gracias. Nuevamente felicitarlos por este espacio. Conozco muy pocos proyectos de este tipo de difusión, divulgación de programas. Entiendo que es una producción de los estudiantes. Sí, Ellos coordinan. es orientado por el docente, digamos en Sí, este caso por mí, pero entonces trato de que ellos tengan liderazgo, que aprendan a tener ese liderazgo y pues en el colegio también estamos tratando de indagar sobre los procesos de investigación, en la cual pues yo estoy como más interesada y pues a partir de eso los productos, que sí, sí, pues claro. no sé qué. Si son capaces de grabar un TikTok, pues puede grabar un programa académico. Sí, y evidentemente sí lo han No, hecho. señor. Oigan, Eso sí, no, Merced. La tica es muy fuerte en programación, ahí te la voy a ir presentando. Ella está de comunicaciones, Oscar, Miguel, los que te estaban liderando, y Leonardo, pero igual tenemos acá multiuniversos. Tenemos estudiantes que se desempeñan muy bien en la mecánica celeste, como Alison, pero no sé, Alison, activa tu micrófono. Si está Alison en este momento. Tenemos también a Camilo, que es bueno en programación, entonces acá hay un buen grupo, pues, digamos, de ¿Me escuchan? aplicaciones exactas. Listo, Alison, el micrófono es tuyo. Si quieres Buenas comentar tardes. algo, al profe. No, pues la verdad la clase me pareció estupenda. No hablé ahorita porque pues estaba comiendo mientras escuchaba, pero aún así pues me parece sensacional todo lo de las preguntas y respuestas y pues ya tiene muchísima razón con el conocimiento que a nosotros, nuestros abuelos y así, los papás, como que nos enseñaron que estudie para conseguir un buen trabajo, un buen puesto y todo eso, pero pues el conocimiento no debería estancarse ahí, sino como para uno defenderse también en la vida, como para uno saber más allá de lo que a uno le enseñaron en el colegio. Entonces es bueno indagar, buscar respuestas y hacerse uno muchísimas preguntas para, pues, digamos, uno tener bases para más adelante. El conocimiento, la verdad, es algo que me encanta. A mí me encantan demasiadas cosas, entonces, sí, el conocimiento es algo infinito, infinito, la verdad. Entonces me parece sensacional. Muchas gracias. Gracias, Alison. Pues ella fue una de nuestras primeras expositoras en Tertuleando Ando con el papá, también es un proceso de familia. Son astrónomos aficionados que les gusta ir a la Universidad Nacional y pues con ellos comenzamos. Igual, chicos, si no los nombré a todos, me disculpan, pero cada uno tiene su inteligencia y su fortaleza y pues eso es lo que estamos tratando con los diferentes expositores, que pues que de acuerdo a lo que a ellos les gusta relacionado con la aplicación en la matemática, pues que ellos vayan teniendo más pautas pues para salir adelante y pues que no, como la mayoría de nosotros que salimos de bachillerato, y pues bueno, vamos a mirar qué aprendemos en la universidad, ¿no? O sea, si podemos buscar la universidad también puede venir a nosotros y obviamente mostrarles este tipo de espacios interesantes. Sí, señora. Una última pregunta a los de programación, a los que saben, ¿qué lenguajes están aprendiendo? Katica. Yo estaba aprendiendo
pues estaba aprendiendo HTML, CSS, pero pues HTML no se considera un lenguaje, se considera el esquema, pues Ujú. ya lo sabes. Y estaba estudiando JavaScript, pues para eso, y lograr ser senior. Qué bien. No, lo preguntaba porque ahorita voy a iniciar un proyecto en ciencias de la complejidad y necesitamos programadores en Python. Entonces, aprendan ese Yo te lenguaje, aprendo, no te preocupes. es muy bonito, es un lenguaje muy fácil Bien, bien, Cata, no te dejes. Python, bien, se escribe así. y es muy versátil, sí, sí, sí. Camilo, Recomendado. Una última recomendación, aprendan Python. Una listo. preguntita. Camilo Valencia ahí decía. Sí, Yeshua. Eh, ¿Para qué sería el Python? Pues porque yo sé. No, es análisis de datos. No, pues yo lo he usado y sí es muy fácil de aprender. Es fácil de aprender, es muy intuitivo. Sí. Bueno, yo los dejo, ya tengo otra reunión. Muchas gracias. La pasé Bueno, muy bien con ustedes. gracias. Chicos, despídense. Y chao. Hasta luego, Gracias, muchas profe. Hasta gracias. luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Chao. Muchas gracias. Bye. Bueno, seguimos acá en nuestro espacio. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. Uy, aquí. Déjense ver. No, pues muchas gracias. No les dé pena. Gracias, Jonathan, que sacaste ahí, hiciste preguntas. Los próximos tertulianos, tranquilos que no es cada 8 días. ¿Listo? Pero que sea cada 15 días o cada mes, pues es interesante pues para nosotros, ¿sí? Yo no sé, por ejemplo, yo si estuviera en el cuerpo de ustedes, yo diría, uy, que es un fractal. Explíquenos mejor un fractal desde las ciencias de la complejidad. Que hubiera sido interesante. O ustedes vieron, acuérdense, en el número de oro con la historia de las matemáticas y el pato Donald, que es un número que se repite y se repite en la naturaleza. Y ahí lo tenían. Pero como ese cuento no quería como tomar tanto protagonismo porque ustedes son los protagonistas. Sí, en este caso ustedes se tienen que aprender a empoderar. ¿Listo? Entonces, igual, como que nos quede ese digámoslo, de experiencia. Bueno, entonces, quisiera que activara el micrófono. Ay, hola, Brian, ahora sí te veo bien. Cambié de fondo. Y hola, Camilo, ahí los veo. Sí, eso bien. Entonces, de una vez, Gilbert, abre el micrófono. ¿Cómo te pareció Brian y Camilo que están ahí por el orden? Gilbert, Brian y Camilo. ¿Cómo les pareció? Y por último termina Elisa. Bien, Elisa, eso, champion. Listo. Bien, bien. No, Pues, que no. ¿Cómo les pareció esta evolución de Tertuliando Ando? ¿Listo? Y qué más cosas hay que mejorar. Obviamente hay que mejorar cosas, pero ya estamos en momento de evaluación. ¿Listo? Entonces, Gilbert. pues, profe, a mí me gusta mucho, la verdad, como él explicaba, o sea, como una cosa tan pequeña puede llegar a ser tan grande, pues eso me pareció muy interesante. Y, y al final ver que, o sea, unas cosas tan mínimas pueden ser como aprender a leer otra vez, y algo tan complejo. Y recuerdo cuando Alison estaba hablando que decía que algo sobre el proceso y el resultado, ¿no? Entonces yo pienso más que el conocimiento se encuentra más en el proceso que en el mismo resultado. Y me gustó mucho. Listo. Bueno, yo después les digo otra cosa cuando termine.